todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. O sea, Él quiere nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, nuestras actitudes. Entonces, el Señor no nos quiere solo un momento, el Señor nos quiere todos los días de nuestra vida. Que le entreguemos nuestra vida al Señor. Fíjese, hermano, que estaba viendo una predicación, ¿verdad?, de un doctor. Bueno, yo últimamente lo estoy viendo, se llama Baruch Korman, es un judío mesiánico, y él hablaba con respecto al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, en la profecía de Abdías, solo es un capítulo, tiene 21 versículos, y al final dice, y el reino será de Jehová. Entonces, él estaba hablando de eso, y él decía que él no nos quiere solo un momento, él nos quiere completo, ¿verdad? Él quiere que todo lo que nosotros hagamos como hijos, ¿verdad?, lo hagamos para glorificar su nombre, para alabar su gloria, para manifestar, ¿verdad?, la voluntad de Dios en la tierra. Porque el reino de los cielos va a estar acá, va a reinar sobre los reinos de la tierra. Eso ténganlo por seguro. Y por eso estamos viendo nosotros en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Hoy vamos a presentar la última porción, el último mensaje que Dios me dio en Mateo 24. Y yo quiero que traiga a la memoria los otros mensajes, y si no los ha visto, véanlos allí en YouTube. Y hoy los estamos subiendo en Facebook. Fíjense que qué bonito, empecé a subirlos a Facebook, y en Facebook tienen más aceptación, porque hasta me comentan, ¿verdad?, ahí, o me saludan, ¿verdad? Y me saludó un hermano que, bueno, tengo muchos años de no verlo, necesita que nosotros, nuestra fe sea hallada, el domingo pasado tocamos esto, nuestra fe sea hallada en excelencia, ¿verdad? Añadir a vuestra fe virtud, dice, y a la virtud conocimiento, ese es epignosis, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Entonces es una fe que crece, es una fe que avanza, no es una fe que se detiene, o mucho menos no es una fe que se niega al final, como dicen muchos eruditos, hablan de la fe que los creyentes en los posteriores tiempos van a negar, y después van a vituperar el nombre de Cristo. No, nuestra fe es la fe que nos preserva para salvación. Amén. Esa salvación tan preciosa que nosotros estamos esperando de los cielos, y que ya la recibimos en nuestro corazón, y que ya la tenemos en nuestro ser, porque el reino de los cielos se acercó a nosotros, y nosotros tratamos en gran manera creerle a Dios y vivir ese reino de la tierra, de los cielos aquí en la tierra. Acuérdense las palabras de nuestro Señor. Cuando oréis, dice el Señor, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo. Tu Padre no está aquí en la tierra. Tenemos nuestro Padre terrenal, sí, y los veneramos, como dice la palabra del Señor, y los respetamos, porque si no fuera por ellos no hubiésemos nacido. Pero acuérdese que el que nace una vez muere dos veces, así dice la Escritura, y el que nace dos veces solo va a morir una tan sola vez. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y la sangre poderosa y preciosa de Cristo nos da vida y vida eterna. Porque dice el Señor: yo no vine a salvar el cuerpo, sino el alma. Amén. Nuestra alma ya no va a morir. Nuestra alma va a vivir con Cristo de aquí hasta la eternidad. Amén. Ahora bien, yo quiero que abra su Biblia, que se ponga de pie, y en todo lo que ustedes están haciendo eso, le quiero hacer dos anuncios. Bueno, el primero, quiero contarles esta historia. Allá en el libro de Lucas, y ya vamos a ir al libro de Lucas, hay un pasaje del joven rico que tenía una heredad. Y la heredad, dice la palabra del Señor, que produjo mucho. Él tenía sus graneros, y los graneros se llenaron. Entonces él dijo: mi heredad ha producido mucho. ¿Qué haré?
Ah, ya sé, derribaré los graneros y haré graneros más grandes. Y diré a mi alma, alma, reposa, come y bebe. Entonces el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que mañana vendrán a pedir tu alma? Y el Señor estaba hablando con respecto a la avaricia, porque dos jóvenes se le acercaron y le dijeron, Señor, haz que parta mi hermano la heredad conmigo, la herencia conmigo. Entonces el Señor le dijo, ¿quién me ha hecho juez y repartidor? Y le refirió esa parábola. Ahora bien, yo quiero que se vaya allí a Mateo. Le voy a dar el tema. Acuérdese, en Mateo, los otros dos anteriores temas fueron sobre la señal del Hijo del Hombre y las señales, que fueron 4, las que yo le mostré. Hay más señales, pero no las quisimos desarrollar porque es largo, ¿verdad? Eso de las señales. Y ahora, con respecto a las señales del fin, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo digo nosotros, como digo nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, me dijo esto. 3 aspectos que el cristiano, el creyente o el Hijo de Dios tiene que tener con respecto a este tiempo, o con respecto a los tiempos que estamos viviendo. Y usted sabe que señales son aspectos, ¿verdad? Aspectos son cualidades, características que usted tiene que tener, tanto morales, físicas, psicológicas, en cuanto a su preparación y en cuanto a su conducta, sus actitudes. ¿Cómo tienen que ser las actitudes del cristiano en estos tiempos? ¿Sabe? Me decía mi hermano, hay orar por mí. ¿Por qué cuando una persona dice, hay orar por mí? Por ahí está otra hermana que la hermana dice, oren por mí. ¿Sabe? Porque ellos reconocen que hay debilidad ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Porque nos sentimos débiles cuando estamos alejados del Señor. Pero cuando nos sentimos débiles y estamos cerca del Señor, dice el apóstol Pablo, es cuando más fuertes somos. Cuando el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El poder de Dios actúa en nuestra debilidad. ¿Sabe? Esta semana fue dura para mí, tanto espiritual como material. Pero siempre yo, en el nombre del Señor, ¿verdad?, y exalto al Señor Dios Todopoderoso, porque siempre sé que Él me va a dar la victoria. Lo que tengo que hacer es esperar y esperar en el Señor. Y el Señor, si nosotros esperamos, como dice la palabra del Señor, no seremos avergonzados, ¿sí o no? No seremos avergonzados. Miren lo que dice ahí con respecto a lo que vamos a hablar ahora. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y esta palabra velar significa estar atento, estar alerta. Y el contraste de esta palabra, ¿cuál sería? Estar dormido. Lo que le pasó a las 5 vírgenes, a las 10 vírgenes. Mira lo que dice en Mateo 25, versículo 5 y versículo 6. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué dice? Y se durmieron. O sea, todas estaban dormidas, tanto las prudentes como las que no eran prudentes. Insensata. ¿Sabe usted qué significa la palabra insensata? Ah, no. No, significa tonto. Porque dice el Señor, si le dijeras a tu hermano tonto, ya es reo del concilio. Si le dijeras necio, o sea, insensato es que puede caer en sensatez en algún dado momento. Pero necio es una persona que jamás va a caer en sensatez. Esa persona es necia. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Mejor se le entregan al Señor para que el Señor se encargue de ellos. Hay jóvenes que son sencillos y a mí me gusta hablar con ellos porque ellos lo escuchan a uno. No es que le agarren todo, pero lo escuchan. Pero un burlador,
que habla el libro de Proverbios, un burlador se mofa de lo que uno le dice. Ya cuando ya tienen póngale unos 22, 25, 27 años, se vuelven burladores. Pero un necio, hermano, habla con una persona de 32 años, 35 años, que no quiere nada del Señor, le va a decir, no me vengas a hablar de eso. Ese es un necio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sacudirse el polvo de sus pies e irse. ¿Por qué? Porque eso solo el Señor quiere cambiar. Ya no compete. Imagínense usted estar hablando con una persona de 70 años y que son unos necios, hermano, que usted no se imagina. Yo digo, a lo mejor tiro la toalla rápido. No, Señor, te lo encargo. Y yo me voy a seguir predicando el Evangelio a quien quiera escuchar el Evangelio. Ahora bien, pero volviendo al punto, miren lo que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y este aspecto, en cuanto a la preparación, ¿por qué? Porque imagínense ustedes las vírgenes. Algunas se prepararon, otras no se prepararon. Algunas pusieron aceite, tenían aceite extra, y las otras no tenían aceite extra. Y el aceite corresponde simbólicamente al Espíritu Santo, ¿verdad? El aceite. Prepararse, ¿qué sería para el creyente? Prepararse en cuanto a leer la escritura bíblica, leer la palabra del Señor, orar al Señor. Fíjense, nosotros tenemos que ser de prioridades. Lo primero, escúcheme bien, a veces nosotros no queremos leer porque no hemos orado, porque no hemos entregado nuestros pecados al Señor, porque no hemos confesado nuestros pecados al Señor, porque no hemos dicho, Señor, tenemos pecado. No que decimos, estamos bien, no, aquí no pasa nada. Entonces empezamos a enfriarnos en cuanto a la lectura bíblica, en cuanto a ver un sermón o en cuanto a platicar del Señor. Evadimos los temas. Y eso es vital en cuanto a la preparación y en ese aspecto del cristiano. Tiene que estar velando, tiene que estar poniendo aceite, y no solo para el día de ahora, usted agregue más aceite para el día de mañana, por si acaso, ¿verdad? Mire, a mí me pasa esto y me sucede esto. Yo digo, a veces, mire, un día de estos terminé hasta con dolor de cabeza, porque todo el día, literalmente todo el día, me enfoqué en la palabra del Señor y estuve en la palabra del Señor, vi sermones, esto, lo otro, estudié y todo el día, pero yo me sentía tan satisfecho. Y ¿sabe qué? El siguiente día empiezan a bombardearme con el trabajo. No me quedó tiempo. Entonces tenía lo que había agarrado el día anterior y estaba un poco llenito, ¿verdad? Pero ya cuando fue terminando el día, me vine a buscar otra vez el rostro del Señor. Y ese es el aceite extra que las vírgenes tenían. Porque usted puede leer la lectura bíblica, ¿qué? 15 minutos en la mañana, orar un poquito, pero eso se le va a terminar. En la tarde ya va a estar diferente, hermano. Y usted necesita buscar más el rostro del Señor. Necesita alimentarse del Señor. Entonces, miren lo que dice ahí. Versículo 5 y 6. Hemos leído el 5. Mateo 25. Versículo 6 dice, y a medianoche se oyó un clamor. Y dice, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces ellas estaban preparadas, ¿verdad? Y todas se despertaron. Las prudentes estaban preparadas con el aceite extra, pero las otras no. Las otras no tenían aceite y empieza todo. Usted conoce la parábola y empiezan a decirle, dame de vuestro aceite, que no sé qué, que no vayan y compren. Y se fueron y al final, ¿qué sucedió? No entraron. No entraron. Ahora bien, miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, versículo 2 y 4. Váyase a Tesalonicenses. Vamos a ver unos 3. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 para reforzar esto. 6 citas bíblicas. Pero solo vamos a ver unas 2 o 3. 1 Tesalonicenses 2 y 4. Si lo tiene, dígame amén. Va, espérame que yo no he llegado. Solo el hermano dijo amén, todos los demás todavía están ahí buscándolo. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Léemelo, por favor. Dice,
Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Alto. Así dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y fíjense que la palabra día en el hebreo significa año, significa época. Y allá en Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. Y al tercer día, estamos hablando del milenio, estamos en el tercer milenio. Según los judíos, según el calendario judío y según el calendario gregoriano, estamos en el tercer milenio. Jesucristo ya viene y viene pronto, hermano. Así que usted agárrese y empiece a velar, porque ese tiene que ser su aspecto en cuanto a la preparación que usted tiene que tener en estos últimos tiempos. Miren lo que dice el versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ve. Entonces dice, mas vosotros, hermanos, ustedes no están en tinieblas. ¿Quiénes? Los que tienen aceite extra, los que están velando, los que están orando, los que están orando al Señor para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que sobrevendrán a la tierra y de estar delante del Señor. ¿Cuándo? Después. No, ahorita tenemos que estar delante del Señor. Tenemos que estar velando y delante del Señor para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que van a sobrevenir en la tierra. Y se está armando todo un ajedrez que usted no se da cuenta. Usted no sabe, pero si usted ve noticias, usted ve esto, usted ve lo otro, y usted va a ver rumores, guerras, y bueno, usted sabe la pandemia y todo eso, terremotos. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esto, del aspecto que usted tiene que tener como creyente en este tiempo. Miren lo que dice Apocalipsis 3:3. Si velas, te consagras y tienes comunión con Dios. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3:3? Léanlo, hermano, por favor. Hermano René. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ven. Ahí dice, si no velas, entonces, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que perseveramos en la fe para preservación. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos velando. Por eso les dije la primera parábola, ya les voy a mencionar otras 2, 3 parábolas que están referentes a eso. Ahora bien, miren lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. Léemelo, Alexander, por favor. Amós. Sí, Amós. Y váyase otra vez a la cita principal de Mateo 24. Amós 3, versículo 7, Alexander. Ahora, ¿cómo estamos seguros que el Señor viene? Sencillo. Usted puede buscar en Lucas capítulo 21, versículo 24, y usted puede buscar en Oseas 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitarán, porque Pedro dice, un día para Dios es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. ¿Qué dice? 3:7. Nos avisará, dice. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ve? No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus profetas. Usted sabe, la palabra del Señor dice, y si quieren recibirlo, está hablando de Juan el Bautista, este es el último de los profetas. Juan el Bautista, si ustedes quieren recibirlo, él es Elías, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, dice, mayores que Juan el Bautista. Entonces, si Él se nos revela a sus profetas, ¿cómo no nos va a decir a nosotros que somos sus hijos? ¿Quién es mayor, el siervo o el hijo? El hijo es el que permanece, el siervo se va. Y esos somos profetas, imagínense, y nosotros que somos sus hijos. Es que Él nos está diciendo, y Él nos ha dicho, y por su palabra durante 2000 años, Él nos dijo allá en Mateo, que vendrán muchos en su nombre diciendo que habrá terremoto, esto, lo otro. Entonces nos avisa a nosotros que Él está a las puertas ya. Que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, que nosotros estamos viviendo los tiempos que la palabra dice que son difíciles, los tiempos peligrosos. Esos tiempos estamos viviendo. Ahora bien, ahí dice en Lucas 21:24,
Miren, vamos a leer, te lo voy a leer yo. Lucas 21, versículo 24. Y dice la palabra del Señor así: y las naciones que hubieran sido salvas, perdón, estoy en Apocalipsis. Ajá. Lucas 21, 24. Yo creo que usted ya lo hallaron. Sí, leemos. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Acuérdense de Mateo, estamos estudiando el libro de Mateo. Cuando el Señor le dijo, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Aquí está hablando Lucas del mismo evento. Y caerán a filo de espada en el año 70 después de Jesucristo, ¿verdad? Por el general Tito. Ellos fueron sitiados. Jerusalén fue sitiada, esto ya lo dijimos. Jerusalén fue sitiada y ellos mataron aproximadamente a 1.100.000 hombres, mujeres y niños en la dispersión. Y dice la palabra que ellos fueron dispersos a todas las naciones. Y todos los judíos pasaron dispersos después del 400, después del 100, del 1000, 1700, 1800, y en 1948 dice la palabra que ellos regresan a su nación y son establecidos. Y la higuera empieza a florecer otra vez. Cuando ya sus ramas están tiernas, dice, y ustedes ven que empiezan a suceder todas estas cosas, entonces erguíos porque vuestra redención está cerca. Entonces dice la palabra que ahí en Lucas, volví a leer Lucas otra vez. Lucas, versículo 24. 21, Y 24. caerán a filo de espada y serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo fue que Jerusalén volvió a retomar por mano de los judíos? Exactamente, después del 48, 6 días después, ellos retoman la ciudad. Y Jerusalén les es quitada a los gentiles. Y los judíos empiezan a tener el poder sobre Jerusalén. Entonces la palabra dice que hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, todas estas cosas empiezan a suceder. Entonces dice Oseas 6:2 que nos dará vida después de 2 días, y al tercer día, está hablando de los judíos, nos vas a resucitar. Porque en Daniel capítulo 12 le dice a Daniel, y tú, Daniel, irás y reposarás bajo la tierra, y al fin de los días te levantarás, la resurrección de entre los muertos, y serás como la estrella a perpetua eternidad. Miren qué precioso. Entonces estamos en el momento de que nosotros nos venimos. ¿Cuál tiene que ser su aspecto, hermano, ahora? ¿Cuál tiene que ser su proceder? Usted tiene que estarse preparando día y noche, esperando. Yo no estoy diciendo que deje de vivir, que ya no vaya a respirar, que ya no vaya a trabajar, que no, usted tiene que estar haciendo eso, pero en eso tiene que estar usted, en el Señor, no afuera del Señor, porque entonces aquel día va a venir sobre usted como ladrón en la noche, como el rico dijo, miren, dijo, mi heredad ha ganado tanto, dijo el rico, entonces ¿qué le voy a decir a mi alma? Necio, no sabes que mañana pueden venir a pedir tu mano. Entonces el Señor viene sobre aquellos, sobre los que no están velando y sobre los creyentes que no velan, como ladrón en la noche. Usted no sabe, mire, Guatemala, 6.6, un terremoto. Aquí, escuche bien, yo estoy esperando un terremoto aquí porque de repente empieza a temblar allá, México, Guatemala, y termina temblando acá. 1985, México, 1986, el terremoto en San Salvador. 2000, México, 2001 y 2002 en San Salvador. No sabemos si podemos llegar hasta ahí, hasta ese momento. No lo sabemos. Amén. Ahora bien, vamos al segundo aspecto. Ahí mismo, quédense, váyase al texto base que tenemos en Mateo. Versículo 45, miren lo que dice. ¿Quién pues? Él dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente?
Acuérdense, el primer aspecto era con respecto a nuestra preparación y el segundo aspecto es con respecto a nuestras actitudes o a nuestra acción. Estamos hablando de las cosas que hacemos. Porque más adelante dice la Escritura, ahí mismo, versículo 48, dice que muchos van a empezar a golpear a sus conciertos. Muchos van a empezar a beber con los borrachos. Entonces vendrá el Señor sobre aquellos en el día que ellos no saben y a la hora que no saben. Pues. Ese día va a venir el Señor sobre ellos. Miren, muchos van a decir paz y seguridad en ese entonces. Y dice la Escritura que vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer en sí. Y dice, y escuche bien, y dice que no van a escapar. Se van a meter en las peñas, adentro de las peñas, en los hoyos adentro, en las cuevas. Y dice que de ahí, dice la palabra del Señor, si no nos vamos a ir a días, pero dice que si subimos al cielo, desde allá nos vamos a bajar. Si suben allá a lo más alto de las estrellas, hasta allá va a llegar el Señor y se lo va a perder en una sola un día. Es que el Señor no puede escapar. Ahora bien, miren lo que dice ahí. Leamos bien todo el versículo. Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo. O sea, está diciendo el Señor que nosotros espiritualicemos. ¿Qué es la casa del Señor? Su casa. ¿Cuál es la casa del Señor? Estamos hablando de sus ovejas. Estamos hablando de sus hijos. Estamos hablando de sus siervos. Estamos hablando de todo lo que está en la casa. Y adentro de esa casa está usted también. Porque usted es el templo y la casa del Señor. Entonces, ¿en qué aspecto tiene que ser usted fiel? En usted mismo y para con los demás. Y usted tiene que ser prudente en cuanto a eso también. Y usted tiene que darles el alimento a tiempo. Y usted tiene que comer a tiempo también. Porque si no, usted se va a debilitar. Porque si no, usted se va a desnutrir. Porque entonces usted va a estar tan desnutrido que usted va a estar dormido. Entonces cuando venga el Señor, entonces lo va a agarrar a la hora que usted no sabe y en el día que usted no conoce. ¿Entiende lo que está diciendo el versículo? Y miren lo que dice. Pero vamos a ver 3 errores del siervo o de los siervos infieles. Y yo no estoy diciendo que esto es para usted, no. Esto es para que usted vea cuando usted salga afuera cómo andan los demás. Porque dice la palabra que dicen ser y no lo son. Mire lo que dice. Va a tardar en venir. ¿Sabe? Él mismo se está engañando. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6, 8 y 10. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y permanecemos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Entonces, este es el gran error que comete el siervo de Dios. Y aquí está hablando de los siervos, hermano. Aquí no está hablando de las personas del mundo. Aquí está hablando de los servidores. Aquí está hablando de los creyentes. Aquí está hablando de los hijos de Dios. Aquí está hablando de la esposa del Señor. Aquí no está hablando del mundo. Aquí está hablando y está alertando a sus hijos. Primero, a que velen en cuanto a su preparación. Y segundo, en el aspecto que sean fieles y que sean prudentes en cuanto a sus actitudes y sus acciones para con los demás. ¿Sabe usted qué hace un siervo mal? Aquí es donde entra la historia. ¿Bien? Entonces viene Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo yo perdonar? Pedro le dijo: ¿hasta 7? No, le dijo el Señor, hasta 70 veces 7. Usted bien lo sabe. 70 veces 7. Y le refirió una parábola. ¿Cuál fue la parábola que le refirió? Del rey y los deudores. ¿Recuerdan? ¿Y qué le dijo? Bueno, le dijo, habían 2 deudores. Uno le debía bastante al rey. Entonces el rey lo agarró y le dijo: ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a dar lo que me pertenece? Entonces él le rogaba y le decía: espérame, yo te voy a pagar. Y el rey se compadeció de él y de su esposa y de sus hijos, porque antes hacían esto: vendían a las mujeres y a los hijos y a la familia para pagar la deuda. Imagínense que ya hubiera pagado yo la mía.
Porque aquí tengo chulada, yo, no, hasta vuelto me hubieran dado quizás. Pero bueno, entonces viene él y se fue y le dijo, bueno, le dio de su misericordia. Pero cuando este hombre salió, había otro hombre que le debía a él. ¿Y qué es lo que hizo, hermano? Usted ya sabe la historia, ya conoce la historia. Y lo ahogó hasta meterlo en la cárcel. Entonces el Señor dijo, bueno, ¿y qué pasa con este siervo? Porque le llegaron los rumores, ¿verdad? Así como a todos los creyentes y todos los cristianos, ay, hasta el hermano, está la hermana, ¿va? Y empiezan a llegar los rumores, ¿va? Porque no está siendo fiel y prudente, porque no está velando, ¿verdad? Y llegan los rumores al rey y le dice, mira, acuérdate que yo me compadecí de ti, yo mostré mi misericordia contigo, y tú, ¿por qué no lo hiciste con tu hermano? Y ahí es donde vamos y caemos en el siervo malo. ¿Por qué? Porque no aprendemos a perdonar. Porque no entendemos que el Señor no nos quiere ver así. Que si el día que el Señor venga y nos encuentre así, hermano, dice la palabra del Señor, usted lo va a ver más adelantito, que pondrá nuestra parte. ¿Con quiénes? Con los hipócritas. Está hablando de los siervos, hermanos. Es que para el Señor dice, no, nadie se va a burlar del Señor. Es que el Señor dice que el Señor no va a ser burlado. Y que el Señor es justo y que su palabra es justicia. Y que nosotros tenemos que aprender a entender su palabra y a vivir como Él quiere que vivamos. No tenemos que vivir como nosotros decimos que tenemos que vivir. Y usted va a ver mucho eso afuera. Muchos creyentes que ni siquiera les gusta, ¿verdad?, escuchar el mensaje del Señor. Que ni siquiera se dicen, bueno, hoy es tiempo de leer la Biblia, de hacer esto. No, usted va a ver las actitudes de un siervo erróneas en él. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Hermano, ore por ellos. Tenemos que orar por ellos. Para que vengamos al Señor y entendamos que fuera del Señor no podemos hacer nada. Que necesitamos de ese aceite, de esa unción del aceite, de esa porción de aceite, para que nuestras lámparas estén encendidas. Ahora veamos el segundo error. Versículo 48. Dice la palabra del Señor: mi Señor tarda en venir y comenzar, dice, a golpear, ¿qué dice? A sus consiervos. ¿Sabe qué es esto, hermano? Esta persona, cuando hace esto, se ha apartado de la comunión con Dios. Y empieza a pagar mal por mal. Y empieza a ofender porque le están ofendiendo. ¿Sabe usted que usted gana las batallas como Cristo le dice que gane las batallas? No como usted piensa que gane las batallas. ¿Sabe que es bien difícil decir, si te pegan en un lado de la mejilla, entonces con la otra? Es bien difícil. Estaba hablando con mis hermanos en El Salvador y les decía yo, les ponía un caso, ¿verdad?, que hasta llegó la policía y todo por un cliente que no quería pagar una subida de una caja. Y al final la policía dándolo el aval, ¿verdad?, que nosotros habíamos trabajado y tenían que pagar. Eso es justicia. Pero entonces viene la misericordia y le dice, no, bueno, entonces, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto valora mi trabajo? ¿Ve? La justicia había dado el aval, pero aquí viene la misericordia. ¿Cuánto valora mi trabajo? Entonces no van a darme tanto. Ok, está bien. Un poco nada más. Porque nosotros tenemos que hacer más de lo que dice la justicia. Dice la palabra del Señor, si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y los fariseos, porque uno se puede quedar con eso, porque la justicia tiene el aval. Pero nosotros tenemos que ir más allá todavía. Tenemos que poner nuestra segunda mejilla. Pero el problema es que si nosotros no estamos velando, el problema es que si no estamos siendo hallados fieles y prudentes, entonces caemos en estos tres errores. Empezamos a darnos mentiras nosotros mismos, empezamos a golpear a nuestros consiervos. Y el tercero, miren lo que dice ahí, versículo 49, perdón. Comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Sabe qué les gustó? Y este es el grave problema de ellos. Los deleites. Amaron más los deleites. Entonces, yo solo me voy a preguntar esto. Si verdaderamente ellos aman tanto a Dios,
¿Por qué no aman tanto a su palabra? ¿Por qué no se deleitan a sí mismos en mi palabra? Dice el Señor. Y yo les voy a conceder las peticiones de nuestro corazón. Sino que se deleitan más en los placeres de la vida. Se deleitan más en lo que puedo disfrutar. Se deleitan más en el dinero que poseen, en los viajes que pueden hacer. Se deleitan más en eso que estar en la presencia del Señor. Entonces el Señor va a venir sobre aquel siervo que no sabe, a la hora que no sabe y el día que no conoce. Amén. ¿O no amén? Ahí donde dicen amén, hermano. Ahora bien, fíjense que es bien importante, hermano, entender esto. Porque si no lo entendemos así, nos van a engañar. Ahora, si nosotros entendemos cómo tenemos que vivir en cuanto a la preparación y en cuanto a nuestras actitudes, a nuestra acción, como siervos que somos, como hijos que somos, de su casa, porque acuérdese que el Señor nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. No es que usted se lo merezca, hermano. ¿Sabe? La gracia no es para el que se la merece. La gracia es para el que no se la merece. Es el regalo de Dios para nosotros. Y si nosotros vituperamos la gracia de Dios y menospreciamos la sangre de Cristo, como dijo el Señor, si no perdonó a los ángeles, aquellos que cayeron, ¿verdad? Y no hicieron la voluntad de Dios, sino que los encerró en prisiones de oscuridad. Imagínense nosotros si nosotros vituperamos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que no la merecemos, hermano, pero Él nos la otorgó, nos la regaló, nos dio la salvación, nos dio la justificación, nos dio la redención, nos dio la santificación. Por eso nosotros no tenemos que rechazar la santificación de Dios. Y la santificación de Dios está en su palabra. Como dice Él, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es la que nos santifica. No tenemos que rechazar la palabra del Señor. No tenemos que cometer los errores de los siervos malos, de los imprudentes y de los infieles. Porque entonces el Señor va a poner nuestra parte cuando Él venga allá con los hipócritas. Pero antes de eso, si nosotros venimos y hacemos las cosas que a Él le gustan, le agradan, entonces Él nos da una bienaventuranza. ¿Sabe usted qué es una bienaventuranza? Una doble bendición. ¿Y sabe qué es una doble bendición? Son dos bendiciones. Miren qué inteligentes. De plano que sí soy inteligente. Bueno, miren lo que dice ahí. Bien, con la bienaventuranza. Es un chiste, hermano. Miren con la bienaventuranza. Dice, bienaventurado, ¿dónde estamos? Versículo 46. Bienaventurado dice aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Bienaventurado. O sea, doblemente bendecido. El Señor nos bendice. Usted sabe que Él nos bendice con el aire que respiramos, con la tierra que nos sustenta, con la familia que amamos, con la libertad que nos defiende, con la eso nueva. Entonces, el Señor nos bendice con todo eso, ¿verdad? Pero usted, escuche bien, usted tiene mayor bendición porque usted tiene la palabra de Dios, tiene al Hijo de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Aquí donde usted le da fuerte aplauso al Señor. Y esa bendición, hermano, nadie se la puede quitar. El mundo, sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Mire, el mensaje que yo voy a dar y el mensaje que Dios me ha dado, no lo ha dado para la iglesia en general, porque la iglesia está pronto para partir. El mensaje que yo traigo es para el pueblo judío. Por eso yo lo estoy diciendo desde aquí. 2 veces me va afirmando el Señor lo mismo. El mensaje para el pueblo judío, para el pueblo de la dispersión, para el pueblo que está regresando a Israel, para el pueblo que va a conocer a su Dios. Para ellos es el mensaje. Porque el tiempo está cerca. El fin viene y Jesucristo viene. La segunda venida de Cristo está por llegar, está por venir.
El tercer día, cuando el Señor dice, y yo los voy a resucitar en el tercer día. Está cerca, hermano. Estamos hablando de los últimos tiempos. Estamos hablando, y fíjense que esta parte, ya vamos a tocar el tercer punto. Esta parte, en el tercer punto, ahí vamos a ver la profecía de Abdías, cuando dice que, y el reino será de Jehová. Y el reino será de Jehová. Entonces, bienaventurados nosotros, ¿verdad? Ya como tercer punto, y para terminar, me gusta porque desarrollamos el primero y el segundo andamos, y el tercero solo lo vamos a ver superficial, porque la tercera, la profecía de Abdías, no la vamos a ver. Porque acuérdense que el estudio termina aquí en Mateo 24, pero la escritura se agarra y se amarra con otros versículos, con otros capítulos, con otros libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Aquí nos podríamos ir para Apocalipsis, nos podríamos ir para Abdías, o nos podríamos ir para Isaías, pero hasta aquí vamos a terminar con los estudios de Mateo capítulo 24. Mire lo que dice en Mateo 24, versículo 32 y versículo 33. Dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Quién, hermanos? Dice, a las puertas. ¿Quién, hermanos? Jesucristo. Y la higuera, pues esa es una parábola. Pero la higuera representa al pueblo de Israel. Mire, el pueblo de Israel está floreciendo. El pueblo de Israel, bendito sea Dios, porque dice la palabra del Señor que Él bendecirá a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y todos los demás pueblos de alrededor les dan roncha y están enojados con Israel. Pero Israel va a florecer, incluso Israel se va a expandir, como así dice la Escritura. Se va a hacer a un lado, se va a hacer a otro lado, y entonces Él va a crecer. Y muchos se van a enojar. Al final todas las naciones lo van a dejar solo, porque no van a estar de acuerdo. Pero es la palabra de Dios la que lo dijo. Y no es hombre que el que lo dijo, sino es Dios. Ahora bien, entonces, esta palabra, miren lo que dice ahí. Vamos a leer otra vez. Versículo 32. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Y miren lo que dice ahí. Subrayelo. Sabéis, dice, que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, y dice, conoced. La misma palabra, saber y conocer, es la misma palabra en el hebreo, en el griego, perdón. Y esta palabra se pronuncia ginosco, y significa, hermano, estén conociendo. Mire qué tremendo. Estén conociendo. O sea, está hablándole a los siervos prudentes, hermano. Por eso es que se amarra esto. Estén conociendo, nos está diciendo a nosotros. Miren, estén viendo a la higuera, estén viendo las cosas, estén viendo los tiempos, estén viendo las señales, estén viendo que el Hijo de Dios, cuando ustedes empiecen a ver todo esto, que el Hijo de Dios está a las puertas y viene pronto a recibir el reino, porque el reino, dice la palabra, será de Jehová. El reino será de Dios. El reino aquí en la tierra le pertenece a Dios, y Él va a tomar posesión de ese reino. Y también nosotros, Él va a tomar posesión de cada uno de nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Él. Amén. Somos parte de ese reino. Entonces, estemos conociendo, estemos alerta, hermano. Termino con esto. Estemos velando y orando. Estemos, hermano, avispados, como dice ahí un buen salvadoreño. Estemos alertas, avispados, velando. Estemos nosotros, hermano, amando a nuestro prójimo, perdonando a nuestro prójimo. Estemos siendo justos. La justicia le pertenece y es de Dios. Estemos teniendo fe para preservación del alma. Estemos recibiendo la fortaleza. Y si usted no tiene la fortaleza, yo le digo a todos mis hermanos, ¿verdad? Y a todos los pastores, usted ore a Dios para que Él le dé la fortaleza, porque Él es el dador de la fortaleza.
Si usted le pide como aquella mujer que solo tocó, dice la palabra del Señor que esta mujer dijo adentro de sí, si tan solo tocar el borde del manto del Señor. Y si nosotros, imagínense usted, si nosotros tan solo permanecemos en su palabra, que Él es el Señor, y le pedimos la fortaleza que necesitamos, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Nos la va a dar. Si necesitamos esa fortaleza, y pidamos a Dios para que fortalezca las vidas de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros pastores, de todos aquellos que llevan el Evangelio del Señor. Amén. Amén. Por eso estamos en comunión, ¿verdad? Mi esposa empezó a orar por ellos y vamos a terminar orando por ellos. Amén. Vamos a terminar orando por todos los hermanos y las hermanas que están recibiendo persecución, enfermedades y todo tipo de cosas en esta hora. Así que, mi hermano, terminamos aquí con el estudio y vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orarle al Señor. Padre bendito Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea la gloria y la honra. Bendecimos, Señor, tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el mensaje. Te agradecemos, Señor, por la alerta que nos has dado en esta mañana. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Cuál tiene que ser nuestra preparación? ¿Cuál tiene que ser nuestro proceder en cuanto al conocimiento de nuestro Dios? Que estemos conociendo siempre los tiempos. Que no solo porque ya conocemos un poco, nos dejemos dormir y dejemos a un lado tu palabra. No querramos aprender más de ella, para que vayas afirmando nuestros pensamientos y nuestros sentimientos hacia ti y hacia Dios, para que nuestra voluntad sea regida por tu palabra, para que cuando recibamos tu palabra, como dice la Escritura, y dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne, y creamos esa palabra, y a pesar de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades, de los errores de cada uno de los cónyuges, ellos permanezcan firmes en su palabra, para que, como dice tu palabra del Señor, y esta es la voluntad de Dios, que obedezcáis a vuestros padres en todo, no pongamos pero, no pongamos ningún tipo de tropiezo para desatender a ese mensaje, a esa palabra, a ese mandamiento que Dios nos ha dejado. Que tengamos que honrar a nuestros padres, porque nuestros días se van a alargar sobre la faz de la tierra. Que creamos a su mensaje, a su palabra, con toda fe y con toda esperanza y con todo amor, para que entendamos que es su palabra la que nos da la vida y la vida abundante en la tierra también. Porque no pertenecemos a esta tierra, vamos de paso. Pertenecemos al reino de los cielos, que pronto será dado, será arrebatado por nuestro Rey y Señor Jehová, Jesucristo, nuestro Mesías, Yeshua. Dice su palabra que nosotros, como ovejas, tenemos que seguir a nuestro pastor. Y nuestro pastor es Jesucristo. Y Él está atado y Él está agarrado al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Él mismo es el Dios Todopoderoso. Yahá Melukah Jehová. Y el reino será de nuestro Dios, de Jehová. Porque a Él pertenecen todas las cosas y de Él son. Y para Él y por Él subsisten. Él creó todas las cosas con el aliento de su boca. Él es el verbo, Él es la acción, por lo cual todo fue creado. Nosotros mismos fuimos creados por Él. Y también fuimos nacidos de nuevo por su palabra. Le damos las gracias, Dios. Ahora te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien gobierne los corazones de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo. Pero te queremos pedir por los pastores y los ministros que un día conocieron tu palabra. Y como siervos prudentes, dice la palabra del Señor que el que conoce su palabra
y no le hace caso, mayor reprensión recibirá. Pero te pedimos que seas tú, Señor, que alientes su corazón, alientes su mente, alientes su esperanza de vida eterna, porque a Él le parece que en ella tiene la vida eterna. Que escudriñe la palabra para que esa palabra le pueda dar fortaleza, como la mujer que tocó el borde de tu manto. Y un poder salió de ti, y virtud salió de ti, y esta mujer fue sana de su enfermedad de 12 años. Así te pedimos por ellos, para que tú les sanes y que quites todo mal pensamiento y todo mal sentimiento. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Que nosotros vencemos, porque tú ya venciste. Como dice tu palabra, no temamos, porque tú venciste al mundo. Así nosotros, nuestra fe es la que vence al mundo. Te pido por ellos, Señor, para que tú les des la fortaleza que necesitan, para que tú les des la fe que necesitan, para que tú les des el conocimiento que necesitan, para que ellos puedan dominar sus cuerpos, para que ellos puedan tener la fe que necesitan, la paciencia que tienen que ejercer en su fe, para que ellos puedan ser piadosos y tengan el dominio propio y sean amantes de la verdad, sean amantes de su prójimo, de su hermano, para que puedan tener comunión los unos con los otros, y esta comunión verdadera con el Dios eterno y con su Hijo Jesucristo. Esta es la verdadera salvación y la vida eterna. Gracias, Señor. Ahora te quiero decir que si este mensaje ha llegado a tu corazón, amigo y amiga, tú puedes recibir a Cristo en tu corazón. Abre las puertas de tu corazón. Si este mensaje es para ti, si este mensaje ha hablado a tu vida, si tú eres un gentil o si tú eres un judío que cree en Yeshua o que quiere creer en Yeshua, nuestro Salvador y Señor, acuérdate que está escrito que los gentiles predicarán el Evangelio. Acuérdate que está escrito que nosotros llevaremos este mensaje y que entrará el celo sobre ellos y ellos empezarán a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Como dice la Escritura, si permanecéis verdaderamente en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si este mensaje ha llegado, recibe a Cristo ahora. Recibe a Jesús en tu corazón, allí donde estás. Repite estas palabras: creo en Jesús, creo en el Hijo de Dios, creo que Él pagó por mis pecados y soy perdonado, porque yo ejerzo la fe en Él, para no perderme, para tener la vida eterna, para tener vida perdurable en la tierra, como Él lo dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dilo en tus palabras, Él te escuchará, Él te recibirá, porque lo que a mí viene, dice el Señor, no lo echo fuera. Si tú hiciste estas palabras, si tú lo creíste en tu corazón, bienvenido a la familia de Dios. Venga Jesús, congrégate, escudriña la palabra, busca a tus rabinos, a tus maestros, búscalos, porque ellos te van a guiar al arrepentimiento y a la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos siempre. Pedimos por los pastores, Señor, que están pasando dificultades, enfermedades. Y yo por el pastor que hace poco fue operado de su cerebro, Señor, que él está en estado vegetal. Te pedimos por él. Si tú ya lo levantaste, gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Te pido por los ministros que están siendo agobiados, también por las hechazas de Satanás, por los dardos encendidos del maligno, para que sean apagados con la fe. Gracias, Señor Jesús. Te pido por los hermanos que están aquí, por la familia del pastor Mezquita, su esposa, sus hijos. Provéelos siempre, Señor. Guárdalos y protégelos. Tú lo has dicho. Nos vas a guardar y nos vas a proteger, como el pastor guía sus ovejas y los lleva a delicados pastos. Te pido por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposa, por su trabajo. Te pido por ellos, Señor, por el matrimonio que tú nos permitiste tener, Señor, como pareja, como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque ellos son tu esposa, Señor. Yo soy tu siervo. Te cuidaré de ellos, Señor, como tú me vas ordenando. Te pido también, Señor,
por mis hermanas en Estados Unidos, como un cordón de 3 dobleces no sea quebrantado, no sea roto, Señor. Te pido por ellas, para que tú les proveas, Señor, de salud, de bienestar, pero sobre todo de tu infinito amor, tu palabra, que es Jesús. Y ahora, mi Dios, tú quieres bendecir a tu siervo, hazlo, no, a ti bien te parece. Gracias, mi Dios. Todo lo recibo y lo recibimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Demos un fuerte aplauso a Dios.